año 1967, la autora y presentadora Joni Eareckson Tada se lanzó al agua de la bahía de Chesterton y tras un error de cálculos al lanzarse a esta bahía, esta mujer cayó de mala manera y se fracturó tanto su cuerpo que quedó tetrapléjica. Esta mujer, después de esta tragedia, ha venido enfrentando las pruebas de su vida de una manera distinta, porque no solamente tuvo el accidente y luego sanó y se recuperó, sino que ahora tiene que vivir desde ese entonces en silla de ruedas hasta nuestros días. Y en una entrevista le hicieron una pregunta acerca de cómo se sentía en medio de la desgracia que le había ocurrido. Y esta mujer, en un tono poco nervioso, un poco tocada, porque sus fibras fueron tocadas, pero a la vez gozosa, expresó las siguientes palabras: espero poder llevar mi silla de rueda al cielo. Sé que no es bíblicamente correcto, pero si la pudiera llevar conmigo, me la llevara para cuando Dios me dé mi cuerpo nuevo y glorificado. Me volveré a mi Jesús y le diré: tú tenías razón cuando dijiste, en el mundo van a tener problemas. Y Señor, tú no te equivocaste. Todo lo que tú dices es verdad, porque esa silla ha sido un montón de problemas a mi vida. Pero Jesús, ¿sabes algo? Mientras más débil yo me sentía en esa silla, más me aferraba a ti. Mientras más dura yo veía la prueba, más fuerte te veía a ti. Y ella termina diciendo en esta cita: así que gracias por lo que hiciste en mi vida a través de esta silla de ruedas. Hermano, Joni es una de las imágenes, es una de las ejemplares y admirables siervas de Dios que nos pueden reflejar lo que Santiago en su carta nos quiere decir. Esta mujer, a pesar de esta dificultad, a pesar de esta aflicción, ha enfrentado las pruebas que Dios ha permitido a su vida con gozo. Y ese es el tema de esta mañana: enfrentando las pruebas con gozo. Enfrentando las pruebas con gozo. Y voy a dividir el sermón de hoy en 4 sesiones. Como estamos aperturando esta carta, me gustaría dar una breve o una síntesis del libro de Santiago o de su carta. En segundo lugar, voy a tocar el gozo en medio de las pruebas. En tercer lugar, el propósito de las pruebas. Y por último, el resultado de las pruebas. Y vamos a irnos a nuestro primer encabezado y vamos a leer nuevamente el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros buscamos quién es el autor de la carta, obviamente decimos es Santiago. No hay refutación, no hay que objetar. Pero algo que sucede con el autor de esta carta es que habían 4 hombres por lo menos identificados en la Biblia que se llamaban Santiago o también conocido como Jacobo. Había un hombre que era considerado Jacobo, se llamaba Jacobo, y era Jacobo el menor, hijo de Alfeo. También estaba Jacobo, el padre de Judas, no el Iscariote, y estas personas son descartadas en cuanto a la autoría de esta carta porque no fueron influyentes en ese tiempo. Nos quedan solamente 2 Santiago. Santiago, el hermano de Juan, también llamado los hijos del trueno, quien fue un apóstol de Jesucristo, y Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. El Jacobo anterior murió muy temprano. Dice la Biblia que en el capítulo 12, de hecho, que murió a espada de Herodes. Lo que quiere decir que fue el primer apóstol martirizado a muy temprana del comienzo de la iglesia, lo que nos da
mayor seguridad, y los teólogos y eruditos lo dicen, es que Santiago, el medio hermano de Jesús, es quien escribe esta carta. Y vean que él se identifica en la misma, no como apóstol, porque él no era un apóstol, sino era un siervo de Jesucristo. Y es interesante porque él no toma ese vínculo parental o de familia para decir Santiago, hermano de Jesús, sino que él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto tiene mucho que ver porque recordemos que Santiago, al igual que sus otros hermanos, no creían en Jesús. Pero fue luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, donde dice que Jesús se le apareció a Santiago y él tuvo una transformación a tal punto que lo vemos escribiendo esta hermosa y práctica carta. Ya tenemos el autor. No solamente eso, sino que Santiago también se hizo de un liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Fue uno de los participantes en el concilio del capítulo 15 del libro de los Hechos y es considerado en Gálatas capítulo 2, versículo 9, como una columna de la iglesia. Se data que la fecha de composición de esta carta fue en los años 40. Y si es así, Santiago es la primera carta en todo el Nuevo Testamento escrita como número 1. No fue Mateo, como está en nuestro orden de las Escrituras, sino fue Santiago. Pero Santiago no escribió una carta para él sentirse bien, sino que él tuvo unos destinatarios, quien la misma carta presenta como aquellos que estaban esparcidos, involucrando o llamando a los 12 tribus para hacer referencia a los judíos. Y este punto es importante aclararlo porque recordemos que la iglesia nace entre los judíos y es compuesta por judíos al igual que sus apóstoles. Y como era muy temprano, esta carta fue enviada a esos hermanos que posiblemente habían sido dispersados por la persecución que se incrementó en el capítulo 12 en adelante. Teniendo todo este panorama, Santiago, Jacobo, muestra de una manera general panorámica un mensaje central que quiere transmitir en el desarrollo de las distintas áreas que debemos trabajar como cristianos. Y Santiago busca a través de esta carta explicar la diferencia entre la religión vana y la religión pura. De igual manera, él menciona en su carta que la vida cristiana tiene un costo. Y hay algunos que han objetado y dicho que tanto Pablo y Santiago no iban en la misma dirección porque se contradicen. La Biblia dice que Santiago habla de que la fe sin obra es muerta y Pablo dice que por la fe es que somos salvos, no por las obras. Pero hermanos, lo que Santiago quiere decir aquí, no se contradice, es que nuestra fe debe ser mostrada, nuestra salvación debe ser mostrada por lo que hacemos. Y el reformador Martín Lutero dijo, en consonancia a esto, Dios no necesita nuestras buenas obras para salvarnos, pero nuestros vecinos sí. Y no es para que nosotros los salvemos, sino para que ellos vean la gracia de Dios en nosotros y sean salvos también. También el Santiago habla en su carta que Dios tiene un propósito y ese propósito es transformarnos, no dejarnos en el estado original que cuando creímos o cuando creímos. Y ya rápidamente, Santiago también nos muestra que las pruebas y las aflicciones son los instrumentos que Dios utiliza para que demostremos si somos o no cristianos. Y esto me va a llevar a profundizar con más detalle una parte más gruesa del contenido del que quiero exponerle en esta mañana, que no es otro que enfrentando las pruebas con gozo. Y el primer encabezado es gozoso en medio de las pruebas. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En un contexto histórico de la carta, como ya les decía hace un momento, estos hermanos habían salido dispersos por todos lados
y se habían ido a aislarse o asilarse en Asia Menor, pero también por todo el Imperio Romano. Y hermanos, era complicado para ellos esta situación porque ellos habían abandonado a su familia, ellos habían dejado empleo, ellos habían dejado el confort, ellos habían dejado la comodidad por causa de su fe en Jesucristo. Y ahora Santiago en su carta, después de un breve saludo y sabiendo lo que estaban viviendo, le dice, o le da un mandamiento, un imperativo diciendo, tened gozo en medio de las pruebas. Y alguien con problemas, dificultades, que le diga, pero ten gozo. Esta persona de seguro va a responder escandalizada y le va a decir, ¿gozo en qué? ¿Qué te pasa? ¿Acaso tú no sabes por lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo puedo tener gozo en medio de algo que me causa tristeza, tribulación y angustia? Santiago, realmente, tú no sirves para pastor. Santiago, tú has perdido la cabeza. ¿Dónde está tu empatía? ¿Cómo voy a tener gozo en medio de las pruebas? Hermanos, la intención de Santiago no era que sus lectores actuaran de manera escandalizada, sino que ellos meditaran en lo que estaban viviendo. Y quiero conectar esta realidad de esta carta con la realidad nuestra hoy rápidamente. Hermanos, hoy en el mundo y mayormente algunos púlpitos son usados para decir que todo nos va a ir bien en la vida. Para decirnos, venga Jesús y todos tus problemas se acabarán. Venga Cristo y tu esposa volverá. Venga Cristo y tus hijos se convertirán a Él. Hermanos, no sucede de la noche a la mañana. No sucede así. Todo tiene un proceso, un plan y un propósito en los planes de Dios. Y es por ello que Santiago le dice, tengan gozo. Y hermanos, pudiéramos decir, bueno, él puede decir que tengan gozo porque no está pasando por ninguna prueba. Él puede decir tengan gozo porque de seguro está en la comodidad de su casa escribiendo esta carta. No, hermano, Santiago, al igual que todos los creyentes, estaban experimentando duras pruebas por causa del Señor Jesucristo. Y más tarde, después de haber Santiago escrito esta carta, dice que lo lanzaron de una parte alta y cayó vivo en el suelo y le cayeron a golpe hasta destrozarle su cerebro por causa de Cristo. Estaba pasando prueba. Pero él quiere que estos hermanos entiendan que su intención es animar a que en medio de la prueba, no por la prueba, sino en medio de la prueba, puedan experimentar gozo, puedan experimentar alegría, porque eso es lo que Dios quiere en medio de la prueba. Ahora, este tema no es algo nuevo, ni para los creyentes de aquella época, ni para nosotros. Jesús fue muy claro, muy preciso al escribir y decirle a sus discípulos ya en su última semana varias cosas, y entre esas cosas le dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confiad. Y hay una razón para confiar. Y es que Dios o Cristo ha vencido al mundo. Hermano, no es algo nuevo las pruebas de nuestras vidas, no es algo nuevo los problemas de nuestras vidas. Y tanto Santiago como nuestro Señor Jesucristo nos los dejan claramente en sus enseñanzas. Y no solamente ellos, sino que toda la Biblia habla de que vamos a enfrentar dificultades. Pero hay algo que es clave, hermano. Ciertamente, las aflicciones son inevitables, no las podemos evitar. Pero por ello, la Biblia también está llena de ánimo, de gozos y de exhortaciones a confiar a pesar de. Y es en ese mismo contexto que el apóstol Pedro dice en su primera carta de Pedro, obviamente, capítulo 4, versículos 12 y 13, algo que es digno de prestarle atención. Él dice lo siguiente: amado, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo, sino gozaos
por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Hermano, ¿estás pasando prueba? Eso no es nuevo. Gózate. ¿Tienes aflicción? Cristo ya las venció. Pero aprende en medio de la espera a seguir viendo a aquel que la venció. Hermano, como cristiano, no podemos escapar de los problemas del trabajo. Como cristiano, no podemos escapar de los problemas en la familia. Como cristianos no podemos escapar de los problemas en nuestra comunidad donde vivimos. No podemos escapar de los problemas de la iglesia. Va a ser difícil escapar de las críticas, de la frustración, de las decepciones, de los problemas del corazón, de las enfermedades. Va a ser difícil. Pero hay algo que cambia la situación. Pero antes de ese algo, como en otros casos hemos hablado del mismo tema y han surgido preguntas, posiblemente ya desde ahora hay alguien que ha formulado alguna en su cabeza. Y posiblemente usted allí sentado se estaría preguntando, bueno, si es así, que hay que enfrentar pruebas o recibir las pruebas con gozo, explícame esto. ¿Cómo puedo yo sentir gozo cuando perdí mi empleo? Tengo que pagar la escuela de los niños. Tengo que pagar el alquiler, tengo que arreglar el carro, tengo que hacer esto. ¿Cómo puedo sentir gozo en ese momento? Pastor, ¿cómo puedo sentir gozo si tengo 3 días que no duermo porque mi hijo tiene una fiebre tan alta que no sé qué hacer? Pastor, ¿cómo puedo sentir gozo cuando fui esta semana al médico y me diagnosticaron con una enfermedad terminal? Explícame eso. ¿Cómo puedo sentir gozo cuando eso es lo que trae a mi vida, esa aflicción? Hermano, la respuesta va a radicar en la manera en que nosotros veamos las pruebas. Nuestra respuesta a estas preguntas radican en la manera en que nosotros veamos las pruebas. Es nuestra manera de enfrentar la situación lo que marcará la diferencia. Porque el gozo del cristiano no depende de la circunstancia, no depende de la buena o mala noticia que reciba. Depende de aquel que está sentado en el trono de la gracia y está dispuesto para ayudarnos y darnos el oportuno socorro. Ahí debe estar nuestra mirada. Y por ello el autor de los Hebreos en el capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo puesto delante de él, dice allí, fue menospreciado y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considera aquel. Cuando usted habla de considerar, o cuando se dice considerar, ¿de qué usted se imagina? ¿Qué usted se imagina? Véanlo, evalúenlo, consideren aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, si en las pruebas nosotros vemos la prueba, nos vamos a afligir. Pero si en la prueba usted ve a Cristo, usted se va a gozar. Él es nuestro mayor ánimo, Él es nuestro mayor estímulo, Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. ¿Saben algo, hermano? Lo que permitió a Jesús soportar con paciencia y gozo los azotes, las heridas, las blasfemias, los clavos, la corona de espina y el sufrimiento fue su visión del futuro. Y alguien aquí pudiera decir que ahora eres futurista yo no soy eso. Pero él sabía lo que iba a vivir y lo que iba a venir también. Y dice, hermano, o pudiéramos decir en este mismo contexto, que él sabía que su Padre iba a ser glorificado por el sacrificio que él iba a hacer en favor de pecadores como nosotros. Jesús sabía que él iba a ir al Calvario un día viernes, pero que el día domingo, al tercer día, él iba a resucitar y iba a victoriar o tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Y ese debe ser nuestro mayor consuelo. Él venció y nosotros vencemos con él. ¿Será que Dios también nos ha revelado el futuro que nos espera a los creyentes? Sí. La Biblia ha revelado todo lo que le espera a los creyentes, ¿sí o no? Le espera vida eterna, le espera una eternidad gloriosa
junto a su Salvador. Pero el apóstol Pablo dice, ustedes tengan la esperanza ya, pero él dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que quiere decir que usted y yo sabemos que hay una gloriosa, o va a haber un día glorioso, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más dolor, pero es necesario soportar un poco más las aflicciones y pruebas de este momento. Pero permítame ponerle esta situación un poco más fácil, práctica y entendible. ¿Qué motiva a muchas personas a soportar cada mes a su jefe? ¿El salario al final de mes? ¿Sí o no? ¿Qué hace que las mujeres embarazadas soporten el mal tiempo durante el embarazo, que no es fácil? La expectativa que al final del camino van a tener a su muchachito aquí en los brazos. Hermano, ¿qué lleva a quienes luchan contra el cáncer a someterse a las duras, difíciles y dolorosas quimioterapias? La expectativa de vencer la enfermedad. Hermano, ¿qué es lo que va a producir en nosotros esa paciencia, esa espera con gozo en medio de las pruebas? No debe ser que otra cosa que saber que vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Allí debe estar nuestra esperanza. Al final de cuentas, hermanos míos, la manera en que enfrentemos las dificultades es la que nos va a permitir a mantener una vida gozosa. Es el entendimiento de la palabra de Dios lo que nos va a ayudar a estar quietos y esperar confiadamente en aquel que dijo que iba a ser. Es saber, es reconocer que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las pruebas, las dificultades, lo que no entiendes ahora, te ayudarán a bien. Hermanos, es entender eso. Y yo no puedo dejar de ser realista, porque ciertamente las pruebas son difíciles y dolorosas y muchas veces nos hacen llorar hasta caer al suelo. Son duras, difíciles, dolorosas. Pero recuerden, para los que aman a Dios, esas pruebas serán el instrumento de gracia que Él utiliza para enseñarnos a depender más de Él, a crecer en fe y paciencia y a moldear nuestro carácter a la conformidad de Cristo. Debemos entender las pruebas desde esta perspectiva. Cristo la está usando para ayudarme a depender de Él, para ayudarme a confiar más en Él, para que este carácter malo y duro, pecaminoso, sea conformado a la imagen de su Hijo. Y es por esta razón que Santiago nos recuerda que las pruebas de nuestra fe tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito de nuestras pruebas? Producir paciencia en nosotros. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer encabezado, el cual he subtitulado el propósito de las pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces pensamos que Dios prueba es nuestra paciencia. Oye, Dios me está probando en la paciencia para que yo espere, para que yo me quede tranquilo. Pero no. Según lo que dice la Biblia aquí, es que Dios prueba es nuestra fe. Es decir, las pruebas son un medio para evaluar nuestra confianza en ese Dios que nos ha salvado. Hermano, es a través de las pruebas donde Dios nos invita a reflexionar cuánto dependemos de Él. Difícilmente usted vea en un restaurante a personas reflexionando sobre su vida. Difícilmente. A un restaurante se va a comer, se va a disfrutar entre amigos, familiares, compañeros, no sé. Difícilmente usted vea en un lugar
nocturno de fiesta a las personas reflexionando. Pero es más probable y es casi seguro que en un hospital una persona no deje de pensar y reflexionar lo que ha pasado y ha venido aconteciendo en su vida. En una cárcel es inevitable que una persona que esté allí no piense acerca de lo que ha hecho y cómo pudo haberlo evitado. Y es por eso que Dios se place en medio de las pruebas a hacernos reflexionar para ver cuánto dependientes estamos de Él. Y Dios se complace desde el principio de la Biblia, de las Escrituras, en probar a su pueblo para ver su autenticidad y confianza y cercanía y veracidad de su relación de ellos con Él. Y vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, cómo Dios prueba al pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto para saber lo que había en su corazón. Y dice este versículo: el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba. ¿Quién lo puso a prueba? Dios. Y para saber lo que había en tu corazón, si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. ¿Cree que Dios ha cambiado el examen? No lo ha hecho. De igual manera, hermanos míos, había un hombre anciano con una esposa anciana, pasaditos de edad, quien clamaban a Dios por un bebé y un bebé y un bebé. Se pasó el tiempo, Dios le habló, le dijo sí, van a tener bebé, pero luego que lo tienen, llegó la alegría a la casa, llegó la felicidad, ya no tenemos problemas, nos sentimos plenos. Ahora Dios le dice: quita esa plenitud que sientes en ti mismo, en lo que has obtenido, y sacrifícame a tu hijo. Qué difícil, ¿no? Señor, por lo que tanto te pedí, ahora me pides que te lo sacrifique. Dios estaba probando a Abraham para ver en quién él estaba poniendo su confianza o mirada. Si en su hijo, a quien deseaba, o en el Dios que le dio al hijo. Y de la misma manera Dios va a probar su fe, la de usted y la mía, para ver nosotros o para ver en quién nosotros estamos poniendo nuestra mirada. Y quiero hacerte una pregunta. Ya que he hablado en este juego de palabras, ¿en quién estás poniendo tu fe y tu confianza en el día de hoy? ¿En las pruebas? ¿En lo que te causa gozo? ¿En un nuevo gobierno? ¿En un nuevo cambio país? ¿En qué estás confiando hoy? Hermanos, las pruebas ponen a prueba nuestra fe con el propósito de descubrir su autenticidad. Así como un joyero pasa por el fuego una pieza que se dice ser oro para probar su autenticidad, de la misma manera Dios nos somete al fuego de la aflicción para ver si nosotros somos cristianos o no. Y además de eso, para validar nuestra fe. El escritor C.S. Lewis, en su libro El problema del dolor, escribió lo siguiente: el dolor insiste en ser atendido. Dios no susurra en nuestros placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestro dolor. Es el dolor su megáfono para despertar a un mundo sordo. Hermano, en la alegría nadie está atento a escuchar. Cuando todo va bien no vale la pena pararse, hay que seguir. Pero es en la aflicción donde tenemos que clamar, queramos o no, a ese Dios vivo y verdadero. Hermanos, conocer a Dios es un gran privilegio. Es un privilegio que no nos cabería en nuestros razonamientos finitos de equiparar con algo. Y a veces, en ese gran privilegio, creemos que en nuestra vida todo debe ser comodidad y confort. Pero no, hermano.
Porque el confort y la comodidad nos lleva a ser indiferentes, a ser o a dar por sentado de que todo está bien y no hay necesidad de pararse o detenerse. Y como Dios ama tanto a su pueblo, como Dios ama de tal manera a su pueblo, Él no quiere que usted y yo seamos indiferentes como parte de su pueblo, y es por ello que Él permite las pruebas para atraer tu atención. Hermano, es a través de las diversas pruebas que Dios nos hace entender que Él es más que suficiente, que Él es plenamente lo que nosotros necesitamos, que no hay nada que nos pueda rodear que necesitemos más que a Él. Hermano, el Dios del cielo va a probarnos para que nos demos cuenta que Él nunca nos ha dejado. El Dios del cielo nos va a probar para que nos demos cuenta que Él sigue siendo un Padre bueno y que todo lo que hemos obtenido ha venido de su mano. Un siervo de Dios dijo: Dios usa las lágrimas del dolor y los gritos de impotencia para dirigir nuestra mirada hacia arriba, hacia Él, en lugar de hacia nosotros mismos. La mayoría de los que nos reunimos a orar los días sábados, hay algo que tenemos en común. ¿Saben qué es? Necesidades. Hermano, yo quiero que oren porque tengo esta situación. Hermano, yo quiero que oren porque tengo este problema. Hermano, yo vine hoy porque me siento abrumado, me siento cansado, ya no puedo más, ore por mí. Y Dios se place en eso, porque es a través de eso la única manera que nosotros vayamos a Él. Hermanos, las pruebas nos empujan hacia el trono de la gracia de Dios para hallar misericordia y recibir de Él el oportuno socorro. Es difícil o difícilmente la prosperidad y la abundancia nos impulsen al trono de la gracia, pero las aflicciones sí. Y déjeme decírselo con algunos ejemplos más prácticos y bíblicos. Hermanos, el libro de Job comienza identificando al personaje principal como un siervo de Dios. Era temeroso de Dios, apartado del mal, y a su vez ofrecía sacrificio hasta por su familia, por sus hijos, por si acaso, ¿no? Pero un día el enemigo de nuestras almas fue al Padre, fue al Señor, y le dice: ¿sabe por qué Job está así? Claro, ¿quién no? Si le has dado bienes, tiene una familia tranquila, tiene para vivir esta vida y la que viene, tiene una esposa que le ama, hasta yo por ser diablo. Tócale eso para que tú veas, a ver si te teme de balde. Y en la voluntad soberana y permisiva de Dios, Dios permite que Satanás pruebe a Job. Y aquel hombre estable, emocional, físicamente, económicamente, familiarmente estable, ahora pierde a sus hijos, pierde todo lo que tenía y además le viene una llaga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y todo orquestado, no por Satanás, porque fue Dios quien lo permitió, orquestado por Dios. Pero lo interesante de todo esto es que a pesar de que él perdió todo, Job no perdió la integridad y el temor a Dios. En medio de las pruebas él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Recibiremos de Dios el mal y el bien no recibiremos el mal? Y última instancia, o ya al final de su capítulo o de su libro, él termina reconociendo de manera humillada y arrepentida las siguientes palabras, o termina clamando y diciendo: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Pero él no era incluso identificado como alguien que temía al Señor, sí, pero no lo conocía lo suficiente. Y fue por medio de la prueba que ahora llegó a conocerle, tal cual él quiere ser conocido. Y de la misma manera va a pasar con nosotros, hermanos míos. Vea la prueba como un medio que le va a llevar para conocer a Cristo tal cual él quiere ser conocido. No lo vea como una maldición a su vida. Recuerde, es un bien para los que aman a Dios. Y hermanos, pudiéramos decir, pensando en Job, que a pesar de todo y de sus debilidades, su fe se mantuvo firme en Dios. Y se podría decir que las pruebas a las que fue sometido generaron en Job paciencia, que no es otra cosa que perseverancia y constancia. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fruto están produciendo las pruebas que han venido a tu vida? ¿Están produciendo gozo, paciencia, perseverancia o queja, amargura y enojo? ¿Qué están produciendo las pruebas en tu vida? Esto nos va a llevar a otro punto. Dios permite las pruebas no solo para poner a prueba y validar nuestra fe, sino también para fortalecer nuestra fe. Charles Spurgeon decía, confiar en Dios en la luz no es nada, pero confiar en Él en la oscuridad, eso es fe. Confiar en Dios en la luz, yo estoy viendo, pero como la fe no es ver para creer, sino creer sin ver, Él dice que en la oscuridad es donde se demuestra la verdadera fe. Y hermanos, no se necesita tener una fe muy grande, una confianza muy sólida cuando vivimos en la luz, o en otras palabras, cuando tenemos todo lo que queremos, cuando yo sé que voy a comer más tarde, pero también que voy a comer mañana, cuando yo sé que luego que yo me baje de aquí me voy a montar en mi carro, después voy a llegar a casa, voy a prender mi aire acondicionado y me voy a acostar cómodamente en mi cama, al yo saber que mis hijos me obedecen. Eso no causa ningún problema, no necesito ni fe, solo movimiento. Pero qué difícil es bajarse de aquí y pensar que voy a comer, pensar no tengo dónde dormir, pensar me voy caminando, pensar mis hijos no me obedecen, pensar mi esposo no quiere que yo sea cristiano, pensar las pruebas son difíciles. Ahí se necesita una fe sólida. Una fe no solamente sólida, sino que también requiere esfuerzo, dedicación y paciencia. Y las pruebas vienen para fortalecer la paciencia. Viene para fortalecer nuestra dependencia, nuestra dedicación a Dios. Que pudiéramos también asociar con otro de su fruto o fruto del Espíritu, lo que es la devoción, la piedad. Y si se ha dado cuenta o se observa, le mencioné algunas cualidades que requieren nuestra fe. Les decía que necesita resistencia, coraje, estabilidad. Pero estas cosas o estas cualidades no se forman de la noche a la mañana. Ellas necesitan ser ejercitadas. Imagine por un momento a un hombre grandote así, no como yo, físico culturista, con unos brazotes tonificados, un pecho, un monumento de hombre. Y cualquiera pudiera decir, wow, yo quisiera ser como él. Pero bueno, te toca hacer lo que él hace. Y este hombre, para llegar a ese tipo de musculatura, de seguro tuvo que soportar niveles altos de resistencia y peso, hasta el punto de desgarrar sus músculos, de manera que la sangre
pudiera distribuirse otros componentes para poder crear resistencia. Y eso es lo que Dios quiere en medio de las pruebas con nuestra fe. Que cada prueba se nos exija un poco más para poder tener resistencia en medio de ella. Y eso es lo que va a generar el gozo. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre de fe. Era un siervo del Señor Jesucristo. Pero él tenía un problema, el cual la Biblia no identifica como tal, pero dice que tenía un aguijón. Y este hombre, como usted y como yo, en medio de un dolor y algo que nos causa angustia, que nos causa debilidad, nosotros, Señor, pero ¿hasta cuándo? Yo quiero que me lo quites. Y dice la Biblia que Pablo oraba al Señor y ya había orado más de 3 veces, pero ahí dice 3 veces para que Dios quitara ese aguijón. Y la respuesta de Dios fue la que nosotros a veces no queremos escuchar, pero es la que necesitamos. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, Dios quiere hombres y mujeres débiles, pero con una fe fuerte y una confianza sólida en Él. Hermano, es en medio de las pruebas, de nuestra debilidad, que el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Thomas Watson dijo: el cristianismo no consiste en eliminar el sufrimiento, sino en recibir la gracia para soportarlo. Hermano, no estamos llamados a clamar a Dios: quítame esto. Estamos llamados a depender en medio de las pruebas con paciencia en Él. Y quizás usted ahorita está aquí y yo estoy hablando y usted pudiera estar pensando: pero no sigo entendiendo. Sí, me estás animando, pero yo necesito es que se me quite el problema. Hermanos, a menudo podemos sentirnos así, débiles, confundidos, abrumados, desconcertados, desesperanzados, y hacernos muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué el que hace maldad no le pasa nada? ¿Por qué de tanta gente fue a mí que me dio la enfermedad? ¿Por qué de tanta familia son mis hijos los que no quieren obedecer? Señor, ¿hasta cuándo? Y hermanos, permíteme animarte con estas palabras. Y quizás este puede ser el momento donde el poder de Dios empiece a revelarse y a manifestarse en tu vida, en medio de esta debilidad que estás pasando hoy. Y el consejo que quiero darte, hermanos, es que así como Pablo vio su debilidad como la plataforma que Dios usaría para mostrar su poder en él, tú puedas ver la prueba que el Dios del cielo soberanamente ha permitido a tu vida como esa misma plataforma para hacerte igual a Cristo. Ve la prueba como ese medio de gracia que te permite abrazar a tu Salvador. Ve esa prueba como aquel leproso cuando vio a Jesús, quien era despreciado, quien era que fue abandonado por su familia. Cuando vio a Jesús, Jesús no tuvo temor y le abrazó, porque Dios no mira tanto nuestra condición. Él quiere que vayamos a Él. Él nos quiere transformar, hermanos. En medio del dolor, Cristo es suficiente. En medio de la prueba, Cristo es suficiente. ¿Y sabe algo? Puede que en el mundo pasen miles de cosas, pero para el que cree, la presencia de Dios va a permanecer siempre allí. Dios está con nosotros. Por eso nos dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene por tu mano derecha y te dice: no temas, hermano. No temas en la prueba. Y al final, hermanos, la prueba que produce paciencia también
produce o tiene un propósito y es producir paciencia, también tiene un resultado final. Y esto nos va a llevar a nuestro último y cuarto encabezado. El resultado de las pruebas, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y Santiago aquí no se refiere a la perfección moral ni a la impecabilidad, sino a la madurez espiritual. Hermanos, las pruebas hacen a los cristianos flexibles, así como el calor hace flexible al metal. Es ese proceso en el metal que genera la purificación del metal. Y asimismo son las pruebas lo que va a generar en nosotros un resultado de santificación. Decía en uno de sus libros Elizabeth Elliot, Él nos hace esperar, nos mantiene a propósito en la oscuridad, nos hace caminar cuando queremos correr, nos hace sentarnos cuando queremos caminar, porque tiene cosas que hacer en nuestras almas que a nosotros no nos interesan, y es hacernos santos. Hermanos, los cristianos vamos a crecer y a madurar. Es a través de las pruebas que Dios permite a nuestras vidas. Y este proceso lleva tiempo. Ningún alumno que entre a primer grado se le puede dar un título de profesional. Hay un proceso. Usted puede sembrar una semilla de cualquier fruto, pero usted no va a comer mañana de él. Tiene que esperar que ese fruto se ponga allí, se haga su planta, luego el fruto salga, sea verde, después pintón, después maduro para comerlo. Hay un proceso y nosotros estamos en ese proceso. Usted es una semillita que Dios está procesando a fin de perfeccionar su obra en ti. Pero ¿saben algo? Cada prueba produce en nosotros un cada vez más alto nivel de madurez y santidad en nuestras vidas. Y, hermano mío, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, al final de cuentas es lo que quiere que tengamos más comunión con Él. Y por lo tanto, hermano mío, o hermanos míos, quiero decirte que dejes que el calor de la aflicción complete su proceso de purificación en ti. Hermano, deja de controlar tu vida. Deja de hacer lo que a ti mejor te parece. Y deja que Dios en su poder, sabiduría y conocimiento soberano e infinito te perfeccione. ¿Por qué luchar contra Él? ¿No crees que Dios podría estar usando esas pruebas que estás experimentando hoy para hacerte más igual a Cristo? Hermanos, tengan la plena seguridad y convicción de lo que voy a decir. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. El que comenzó en ti, hermana, hermano, la buena obra la va a perfeccionar. ¿Y sabes hasta qué día? Hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. Y Cristo viene, hermanos. Siéntete gozoso de que Dios se ha detenido para probarte a fin de perfeccionarte. Siéntete gozoso de eso. Y ya para concluir, queridos hermanos, quiero invitarte a reflexionar por lo menos en dos aspectos en medio de las pruebas que estás pasando hoy. Y el primero es que considere las pruebas como oportunidades para glorificar a Dios en todo tiempo y para mostrar tu total dependencia de Él. Únete al salmista David y clama a voz alta: bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos aún a su nombre. Ese pobre hombre clamó y fue librado de todas sus angustias. Y el segundo aspecto, hermano, es que puedas reconocer que las pruebas y dificultades son parte de la vida. Son parte de nosotros. Pero encuentre gozo y ánimo en el Dios de su salvación. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo. Grábese ese texto. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Vamos a ponernos en pie.